Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo algo muy especial para ustedes. Voy a compartir mis primeras impresiones del nuevo Levo Garden Paradise. Antes de empezar, asegúrate de darle like a este vídeo si disfrutas del contenido. Deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis reseñas. Y, muy importante, activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Empezamos! Voy a abrir el Levo Garden Paradise y compartir mis primeras impresiones con ustedes. Luego, lo probaré durante unos días y les daré mis conclusiones sobre su evolución, calificación y una valoración general. Este perfume es verde y frutal, similar al Hum. La vibra inicial es parecida, aunque tiene una nota más frutal, como de manzana verde. Es un perfume suave, simple, agradable, fresco, informal, juvenil, ideal para el uso diario y fácil de llevar. Sí, es un perfume sin complicaciones, pero muy agradable. Esa es mi primera impresión. Es menos sensual que el otro que tenía coco. Aquí no diría que tiene coco, sino más bien manzana y otras frutas similares. Voy a probar este perfume en la vida real y te contaré todo. Levo Paradise Garden de Jean-Paul Gaultier es una fragancia de la familia olfativa para hombres. Esta fragancia es nueva y se lanzó en 2024. La nariz detrás de esta fragancia es Quintenbich. Las notas de salida son notas verdes, acuosas, menta y jengibre. Las notas de corazón son coco, higo y sal, y las notas de fondo son haba tanque y sándalo. Bueno, he estado probando mucho este nuevo Levo Garden Paradise y ahora puedo contarles todo acerca de este perfume. Empecemos por el aroma. Es suave, frutal, fresco, simple, juvenil y de uso muy fácil. No es un aroma atrevido ni para buscadores de emociones fuertes. No es uno de esos perfumes que te sorprenden con una sensación nueva. Esto no es una sensación nueva. En cuanto al aroma, puedo decir que se parece bastante al Lacoste Blanc. Son muy similares, incluso hasta el punto de no poder diferenciarlos si no los conoces bien. Este tiene un olor un poco más a detergente, mientras que el otro huele más a manzana, pero comparten un 85% de similitud, aproximadamente. Este perfume no es elegante ni para ocasiones especiales, no es sofisticado ni nocturno, y tampoco es invernal ni otoñal. Es más adecuado para verano y primavera, de uso diario, juvenil y divertido. Es seguro, nada atrevido, con una personalidad bastante neutra, limpia y suave. La duración de este perfume, al igual que la de Lacoste, es de unas 6 horas. Es una duración que flota en el aire, como un olor a limpio que permanece en el ambiente. No es algo que esté presente todo el tiempo, pero esas 6 horas de frescura y limpieza son lo que se puede esperar de este tipo de perfume. Básicamente, es como un Kenzo o EDT. Personalmente, me decepcionó, no es un aroma que le guste a todo el mundo, definitivamente recomiendo probarlo antes de comprar. Como digo, no es para todos y no la recomiendo comprar a ciegas. Mi recomendación final es que este perfume no es para quienes buscan sensaciones fuertes o quieren impresionar mucho. Con este, siempre te quedarás en una zona segura. Si buscas algo realmente bueno, tiendo a decirte que no es una buena compra. En lugar de este, te recomiendo 100% el anterior, Levo Le Parfum. Está claro, hay Levo el normal y Levo Le Parfum. Ambos son espectaculares. Personalmente, me gusta más el Le Parfum, más intenso, sensual, rico, tropical, novedoso, sexy y atrevido, incluso para la noche. Juvenil, no elegante, pero divertido y especial. Si tuviera que elegir entre estos dos, sin duda me quedaría con el anterior, Levo Le Parfum. Ánimo a visitar nuestra tienda de perfumes, no te puedes perder nuestras ofertas. Dejaré el enlace en la descripción. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado mi reseña del Levo Garden Paradise. Recuerden, si les gustó este vídeo, denle un gran like y compartan sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al día con todas mis novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!